Y definitivamente rumbo al referéndum del 21 de febrero se radicalizan las posiciones, se intensifica la campaña y para hablar sobre este tema nos encontramos con el alcalde del municipio de La Paz, Ruiz Revilla, a quien le damos la más cordial bienvenida. Buen día, alcalde. Muy buenos días, Denise, un gusto estar en UNITEL. Qué placer tenerlo acá. Queremos hablar precisamente sobre las campañas que se están realizando. Informe a la población cuál es la campaña que realiza Soberanía y Libertad. Bueno, ya hace varias semanas nosotros tomamos la decisión de participar, por supuesto, de esta campaña del referéndum y impulsar la opción del no. Hemos estado ya organizando varias tareas, sobre todo en horarios que no incomoden a la gente, a nuestra comunidad, los fines de semana, en las noches, para visitar distintos barrios, distintos lugares y entregar la información precisa sobre lo que se va a decidir el próximo 21 de febrero, porque la verdad es que en medio de toda la campaña también ha habido mucha confusión. Yo todavía escucho a alguna gente, algunas voces que creen que lo que se va a votar es la continuidad o no del mandato del presidente, la aprobación o no del presidente, cuando no es eso lo que vamos a decidir. Vamos a decidir si queremos modificar la Constitución para que después del año 2020 el presidente pueda o no postularse nuevamente. Así que el presidente todavía tiene 4 años para cumplir el mandato que le ha entregado a la comunidad el 2014 y creo que una de las tareas importantes de la campaña es informar, aparte de la posición que tenemos, de que nosotros creemos que se tiene que votar por el no. No es apropiado modificar la Constitución después de que se dijo que no se le iba a modificar por 50 años, que no se iba a hacer esta modificación para ampliar los mandatos, etcétera. Creemos que no se puede hacer una modificación con tanto costo, además, solamente para beneficio de 2 personas. Eso perjudica incluso la renovación interna de las organizaciones políticas. Y creemos finalmente que, pues, lo que deberíamos promover todos es que se produzca un recambio, una renovación en la conducción política del país, que naturalmente además va a ocurrir. Así que bueno, fuera de la posición que tenemos nosotros, fuera del impulso al no, como lo estamos haciendo, difundiendo a través de distintas actividades, es muy importante también difundir y explicar a la población cuál es exactamente el sentido y el objetivo del referéndum del próximo 21 de febrero. Alcalde, en reiteradas oportunidades el gobierno ha señalado que la oposición no tiene una propuesta, no tiene un proyecto para el futuro de nuestro país. ¿Qué piensa usted al respecto? ¿Se deben presentar propuestas en este referéndum? Lo que pasa es que no ese es el tema de la consulta. No es si existen o no existen propuestas, si existirán o no existirán candidatos para el 2019. Aquí lo que se está debatiendo es si se modifica o no el artículo 168 de la Constitución. Evidentemente el gobierno, es parte de su estrategia, pues está tratando de confrontar oposición versus gobierno, cuáles son los proyectos políticos, cuáles son las alternativas. Está tratando de asustar a la población con fantasmas que no existen, como que van a volver no sé quiénes a quitar las casas o que se va a acabar el universo, etcétera, etcétera. Nada de eso va a ocurrir. El país ha tomado ya decisiones importantes sobre su futuro. No nos olvidemos, Denise, por ejemplo, que una de las columnas vertebrales de todo este proceso de este último tiempo ha sido, por ejemplo, la recuperación de nuestros recursos naturales, la nacionalización de nuestros hidrocarburos, y eso ha sido decidido por el pueblo boliviano, el referéndum del año 2004, antes de que el presidente Evo Morales sea presidente. Es decir, los bolivianos hemos tomado ya decisiones respecto a lo que queremos con el país, más allá de los gobernantes, y por eso creemos nosotros que tampoco es correcto pensar que todo nuestro futuro, todo nuestro destino como sociedad, como comunidad, depende únicamente de 2 personas. Porque si fuera así, entonces significaría que todas las cosas buenas que eventualmente pudieron haber ocurrido en este tiempo, pues no son tales, porque imagínense, había sido obra de simplemente 1 o 2 personas. Y eso es lo que nosotros le estamos explicando a la gente para que ojalá el 21 de febrero tome una decisión adecuada y esa decisión sea por el no. Alcalde, si me permite, tenemos preguntas desde Santa Cruz. Gabriel Oviedo, muy buenos días. Gracias, Denise Quiroga. Saludamos a nuestro invitado, alcalde Revilla. El gobierno asegura que todos aquellos que están haciendo campaña por el no están siendo financiados por Sánchez Berzaín y la Embajada de Estados Unidos. ¿Quién está financiando la campaña de Sol.bo?
Mire, aunque es, creo, un poco ilegal el escuchar teléfonos y este tipo de cosas, que lo hace permanentemente el gobierno, debería difundir esta información que tiene, si es que verdaderamente la tiene. Debería probar que efectivamente hay financiamiento internacional. En el caso nuestro, pues nos financiamos a través de nuestros aportes, tenemos militantes que trabajan, que tienen un empleo, los aportes son perfectamente legales, están establecidos además en la normativa electoral, y eso es lo que va a financiar nuestra campaña. No va a ver usted, Gabriela, ningún despliegue multimillonario de nuestra campaña. Va a ser una campaña modesta de acuerdo a nuestras posibilidades y seguramente muy por debajo de las posibilidades que tiene el propio gobierno, que como usted ve y lo vemos todos los ciudadanos, está desplegando una campaña, eso sí, multimillonaria, con movilizaciones, con miles y miles de carteles y de afiches y de pinturas, y seguramente la propaganda electoral en los medios de comunicación también nos va a inundar a partir de los próximos días con la propaganda gubernamental. Así que, como digo, el gobierno debería mostrar esto si verdaderamente tiene algún tipo de pruebas para que se clarifique bien quiénes tienen o no tienen este tipo de financiamiento, que la verdad a mí me parece simplemente una acusación para tratar de desprestigiar a la oposición, y otra vez recurriendo a estos fantasmas que no van a volver. Sánchez Berzaín tiene que ser juzgado en el país. Ojalá el gobierno lo trajera de una vez, es decir, lo extraditara de una vez para que responda por las acusaciones que tiene en el país. Pero no va a volver a hacer política. Imagínese usted Sánchez Berzaín haciendo campaña política en algún lugar del país. Imagínese usted que alguien votara además por él. Esas cosas no van a ocurrir. El pasado no va a volver, no va a regresar. Pero bueno, son los mecanismos que utiliza el gobierno para tratar de asustar a la población y tratar de conseguir votos a su favor. Alcalde Revilla, ¿usted pretende postularse como presidente el 2019? No, eso es una futurología, Gabriela, eso se verá el 2019, imagínense, faltan 4 años todavía. Yo tengo 4 años de gestión de alcalde, así como el presidente tiene 4 años todavía de gestión presidencial. No es eso lo que está en discusión el próximo 21 de febrero. Si hay candidatos, no hay candidatos, quiénes serán en el 2020. Esa no es la pregunta del referéndum. La pregunta es si se modifica el artículo 168 de la Constitución para beneficiar únicamente a 2 personas. Esa es la pregunta del referéndum, y a eso tenemos que abocarnos todos, sobre todo en materia de información para nuestra comunidad. Bueno, también saludamos a Cochabamba, Marcela Palacios con preguntas. Buenos días. Buenos días, alcalde Revilla, muy buenos días. El Tribunal Supremo Electoral ya determinó la primera sanción para no respetar la restricción en la transmisión por la entrega de obras. ¿Podría iniciar un proceso contra el Ejecutivo del Canal 7? Bueno, yo creo que esa sanción va a quedar sin efecto después de que el mismo día de ayer el Tribunal Constitucional, extrañamente, el mismo día de ayer el Tribunal Constitucional ha suspendido esta determinación del Tribunal Electoral respecto a la transmisión de actos públicos, así que no parece que vaya a ocurrir ningún tipo de sanción. Es una pena. Lo que ha ocurrido con el Tribunal Constitucional muestra que el Poder Ejecutivo tiene influencia sobre algunos miembros del Tribunal Constitucional para haber logrado este tipo de fallo que claramente beneficia al gobierno. No nos olvidemos que hace algunas semanas se ha visto incluso a algún miembro del tribunal participando de actos públicos y políticos a favor del gobierno. Y ahora esas mismas autoridades son las que resultan firmando un fallo que beneficia al gobierno claramente y que desbalancea las condiciones respecto a la propia campaña electoral, porque el gobierno va a utilizar esas 2 horas de transmisión de actos públicos, de entrega de obras, para hacer campaña. Lo ha estado haciendo antes y no lo va a dejar de hacer. Y eso, por supuesto, significa que las reglas no son para todos y que hay un claro beneficio para el gobierno en materia de difusión de su propuesta o de su posición política. Alcalde Revilla, usted como ya lo dijo, propone postularse a presidente para la próxima elección. No.
Mire, las decisiones sobre ese tipo de cosas no se pueden tomar pues 4 años antes, dependen de muchos factores. Yo tengo un mandato que cumplir y que me lo ha otorgado la comunidad en La Paz. Una vez más, ese no es el tema. No estamos discutiendo ahorita quiénes van a ser o no van a ser candidatos del 2019. Estamos discutiendo si se modifica la Constitución o no. Un artículo además, y vale la pena preguntarnos, el 168, que estaba bien. Es decir, es un artículo que, al igual que el resto de los artículos de la Constitución, costó sangre, costó muchos procesos de negociación muy difíciles para lograr finalmente la Constitución, costó un referéndum para que la gente apruebe la Constitución. Y ahora resulta que ese artículo está mal. Y la única razón por la que está mal ese artículo es porque ha habido un partido político que no ha podido renovar sus liderazgos, porque esa es la verdad de las cosas. Imagínese usted, si el movimiento al socialismo hubiera podido promover la renovación de sus cuadros políticos, de su dirigencia, y tener en este momento personas que tengan condiciones de enfrentar una campaña electoral nacional, no estaríamos en esta discusión. Es decir, tenemos que ir a un referéndum, tenemos que modificar la Constitución simplemente porque alguien no promovió la renovación de sus liderazgos al interior de su organización política. Esto es lo que vamos a discutir o vamos a decidir el 21 de febrero, si cambiamos o no cambiamos este artículo de la Constitución. Alcalde, soberanía y libertad, ¿usted confía en el Tribunal Supremo Electoral? Mire, todavía está por verse, ¿no? Todavía está por verse el conjunto de las actuaciones del Tribunal Electoral. Ha tenido actuaciones y ha tenido decisiones un poco contradictorias, erráticas. Esta extraña decisión, por ejemplo, de que todos los frentes que estén impulsando una de las opciones, ya sea el sí o el no, tengan que ponerse de acuerdo para nombrar un solo delegado en las mesas de sufragio, es una cosa por demás extraña, pero además por demás complicada. Imagínense organizaciones políticas que no tienen ningún tipo de afinidad ideológica, pero que pueden estar yendo por la coyuntura a favor de una opción, van a tener que sentarse obligatoriamente a hacer un sorteo, definir quién de ellos va a estar como jurado, quién no. Ese tipo de cosas y ese tipo de decisiones nos han causado susceptibilidad porque no nos parece correcto, porque en ningún otro país del mundo se aplican ese tipo de normas extrañas como en nuestro país. Y como digo, bueno, está por verse el desempeño todavía del Tribunal Supremo Electoral, con mayor razón en esta última fase. De cara ya a la decisión que el pueblo boliviano tiene que tomar el próximo 21 de febrero. Y precisamente, ¿cómo ustedes van a controlar el voto de este 21 de febrero en el referendo, alcalde, para evitar algún tipo de alteración en los resultados o en las actas? Esto es muy importante, muy importante. A todos nos tiene que interesar, al propio movimiento al socialismo, por supuesto, que las elecciones o la elección del próximo 21 de febrero sea una elección transparente, el referéndum sea un referéndum transparente, sin ningún tipo de irregularidad, sin la más mínima señal de que podría producirse alguna irregularidad. Y la manera de hacer eso es estar presentes. Nosotros estamos haciendo todos los esfuerzos para estar presentes en todas las mesas de sufragio en el Departamento de La Paz, de tal forma que pues podamos como ciudadanos, como organización política, garantizar que el proceso electoral sea transparente y que los resultados obedezcan exactamente a lo que haya decidido la población en ese recinto y en esa mesa de sufragio. Bueno, agradecemos a Gabriel Oviedo en Santa Cruz y Marcela Palacios. Hasta un próximo contacto, Gabriela. Hasta más adelante, Denise Quiroga. Hasta más adelante, Denise. Hasta más adelante. También queremos agradecer entonces al alcalde Gracias. Luis Revilla, quien está realizando la campaña por el no a pocos días ya del referendo. Gracias por estar con nosotros. Pocos días. Falta poco, en medio además de, bueno, el resto de las actividades que tenemos importantes en la ciudad, pero hay que darse tiempo. Es un tema importante, es un tema que afecta a nuestra democracia, que va a afectar nuestro futuro además, porque eventualmente una modificación así va a afectar los próximos 50 años, muchas décadas de nuestro sistema político, de nuestro sistema democrático. Así que igual estoy agradecido, Denise, por la invitación y estaré en cualquier otra oportunidad. Así será, alcalde. Gracias. Muchísimas Muchas gracias por estar en la revista. Continuamos con...